nombre es Ignacio, yo soy gastronómico, soy cocinero, me dedico a eso hace mucho tiempo y en esta charla me toca dar, digamos, un extracto que para mí es una de las cuestiones fundamentales, que a la hora de cocinar, buenas tardes, tenemos alimentos por un lado y tenemos por otro lado algo que nosotros llamamos adentro de la cocina, que son los métodos de cocción. Sin los métodos de cocción, digamos, de cómo vamos a aprender a cocinar, va a ser medio complejo de cómo vamos a tratar después al alimento. Nosotros, en realidad, nos ordenamos por 14 métodos, nada más. Después las chicas van a ir hablando de los alimentos, de su comportamiento, pero a medida que los vamos viendo, no sé si se ve, vamos a conocer uno que es de los primeros. Esto, dentro de la alimentación, es uno de los métodos que yo le llamo que, en realidad, donde uno más cuida el alimento. ¿Por qué? Porque simplemente lo que vamos a hacer es blanquearlo. Es decir, es una cocción muy corta, en agua hirviendo, que por ejemplo, si nosotros tenemos hojas, realmente nosotros que tenemos que lograr en las hojas es que mantengan su estructura, sus componentes nutricionales, vamos a blanquearlas. Por ejemplo, acelga, espinaca. Lo que nunca tenemos que hacer en la cocina es hervir prolongado tiempo en horas y horas y horas de espinaca porque pierde todos sus componentes, su sabor, su color, sus componentes nutricionales. Entonces, directamente lo que vamos a comer va a ser nada. Entonces, yo tengo que elegir en este caso este método, lo voy a utilizar, por ejemplo, para hojas. Bien, acelga, espinaca, que son las más características. Bien, entonces puedo blanquear simplemente siempre en agua hirviendo. El agua tiene que estar superando los 150, 160 grados, muy caliente. Y aproximadamente unos segundos. ¿Qué hago después? Simplemente para que no siga esa cocción prolongándose, porque bueno, yo directamente estoy blanqueando, agrego el producto del agua hirviendo y después lo voy a sacar, pero ¿qué pasa? Se sigue cocinando. Entonces voy a hacer algo que yo llamo un baño marino alternativo. Agua fría con hielo y corto la cocción. ¿Para qué? Para que no siga cocinando. Bien, paso al otro, que este seguramente lo conocen, que es hervir. Bien, hervir es el que conocemos y usamos para hervir un montón de cosas, desde el arroz, fideos, verduras, pero hay, por ejemplo, cuestiones que simplemente este método lo que hace es hervir en agua caliente, en un tiempo prolongado también, es largo el tiempo, el primero la corte es que puedo hervir el tiempo que yo quiera, siempre y cuando obviamente no se evapore el agua. Podemos hervir, para darles un ejemplo, a partir de agua caliente o a partir de agua fría. Bien, por ejemplo, si yo voy a hervir una pasta, la voy a hacer a partir de agua, siempre la pasta es a partir de agua caliente, siempre. Es una regla como técnica que existe dentro de la cocina. Y después, por ejemplo, el arroz, lo puedo hervir a partir de agua fría. ¿Por qué? Porque el arroz siempre va a estar mucho más tiempo. Entonces, no es que voy a hacer agua fría, voy a darle, si le agrego agua caliente, no agua, a partir de agua caliente el arroz, ¿qué va a pasar? Voy a necesitar más agua. Se me va a evaporar toda esa agua, entonces no me va a servir, entonces siempre necesito que sea a partir de agua fría. Después, si quieren se los doy, se los paso, no tengo problema, para que lo miren, pero por ejemplo, huevos. Los huevos son diferentes, según a partir de agua fría o un huevo duro. Bien, si hago un huevo, por ejemplo, pasado por agua, va a ser a partir de agua caliente. Es según lo que vayamos eligiendo. Después, por ejemplo, a partir de agua fría, puedo tener también, por ejemplo, carnes, puedo tener pollos, puedo tener en agua caliente, puedo tener las legumbres también. Pero por ejemplo, un ejemplo más fácil es, tengo el arroz, lo hago a partir de agua fría. Y las pastas las hago a partir de agua caliente. ¿Por qué lo hago a partir de agua fría? Como digo siempre, no se va a poner ese agua y me va a querer estar más agua para que siga cocinando el arroz. ¿Bien? Paso al otro método. Al vapor. Este es el que mejor se lleva con, en este caso, con ellas, ¿no? Con las nutricionistas. Todo el vapor, ¿por qué? Porque de repente cuida todas sus características organolépticas del producto, el color, mantiene la estructura, puedo hacer al vapor cualquier tipo de vegetal. Lo único problema que tiene es que su cocción es muy larga. Es decir, yo tengo, para darles un ejemplo, agua acá. En esto tengo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, un recipiente, un colador, y acá agrego el producto. Es decir, no se introduce el alimento en el líquido. Su cocción siempre va a ser con ese vapor de agua que va a surgir.
lo que va a hacer es mantiene las características nutricionales del producto, va a mantener su estructura, su color y su sabor. Eso es lo que quiero lograr realmente en todos los productos. Es decir, que la crudeza que tienen los trate en todos los métodos con la mayor calidez posible, con el mayor cuidado posible, porque si no después termino comiendo absolutamente nada, se pierde todo y es como que ese producto, por más que lo haya comprado o sacado de la huerta o lo que fuera, si lo trato mal por cualquier método no va a servir. Bien, otro método de cocción que se llama alcoyé, es un método que es, por decirlo de alguna manera, tienen varias cuestiones. Por ejemplo, cuando hago un baño en María, hago una crema, una salsa baño en María, o mantengo algo en baño en María caliente, lo estoy utilizando. Por ejemplo, aunque no les guste, las salchichas se hacen alcoyé. Es un agua a partir de 80 grados, nada más, un agua tibia. Y siempre tiene que mantenerse ese agua así, para que se mantenga la estructura. Por ejemplo, un pescado lo puedo hacer, para que no, si quiero hervir un pescado en un caldo, no lo voy a hervir en un caldo, porque pues va a romper todo. Si tomo un agua, más o menos en agua tibia, que se haga, le pongo unos ladrillitos para que no se sobrepase tanto el calor, y lo quiero como cocinar el líquido, utilizo este método, para que se mantenga toda la firmeza. ¿Bien? Fondos, caldos, por ejemplo. Los fondos, cuando tengo todos huesos, y quiero hacer un fondo, digo, ¿qué hago con los huesos? ¿Qué hago con verduras, con desperdicios que voy teniendo en la cocina? Hago fondos, hago caldos. Bueno, este método, con una temperatura, como digo, bien bajita de agua, de temperatura de calor, voy a hacer un caldo. Porque si lo hago hierro, salen todas esas impurezas, tengo que ir colándolo, tengo que sacar los hilos. ¿Bien? Paso al otro método. Bien, este no es muy amigo de ellas, pero bueno, freír, frituras, siempre alguna fritura, sí. Una consulta, para hacer huevo frito, ¿también se puede hacer con agua? Se puede hacer con agua, y lo que hago generalmente utilizo un agua tibia, bien bajita, pues eso también se rompe todo. Si pongo un poquito de agua, pongo un ladrillo para mantener la temperatura, y quede tibia, y ahí agrego los huevos. Entonces después los voy sacando para que no se rompan. Si ese agua se hierve por botones, todo ese huevo se va a terminar rompiendo y cocinando demasiado. Bien, tengo este freír. Este no es muy amigo de las chicas, pero siempre puedo tener alguna fritura dando vuelta. Lo único que tengo que tener, cuidados con esto, que siempre el aceite tiene que estar limpio, es fundamental. No existe fritura con un aceite sucio. Generalmente lo que más tengo que cuidar es, dentro de lo que son las frituras, es el aceite. Si yo utilizo un aceite que lo voy guardando y lo voy guardando y lo voy guardando, estoy comiendo veneno puro, para decirlo así. Es mejor ir cambiándolo, colarlo, mezclarlo con otro y aprovecharlo, pero siempre, generalmente, lo que tenemos que hacer es cuidar el aceite. Siempre esta cuestión de que es una fritura tiene que ser, como digo, a una temperatura elevada, alta, donde el aceite está frío. Cualquier producto que va a pasar, me va a chupar todo el aceite, entonces voy a comer una bola de aceite. Si el aceite está caliente y está limpio, es una fritura profunda, en este caso, que frituras profundas son papas fritas, rabas, tempuras, puede ser verduras pasadas por harina o por alguna mezcla de huevo y harina y agua, lo que fuere, lo mismo. Pero podemos, de vez en cuando, como digo, tener alguna especie de permitido. Por ejemplo, si a veces no podemos incorporar las verduras y hacemos un tempura, queda bueno decir, bueno, voy a incorporar verduras, las paso por huevo, harina, un poco de soda, por ejemplo, ahí las mezclo, las tiro en un aceite hirviendo, las saco rápidamente y ahí, obviamente, traigo otra forma de comer. Lo que tenemos que también tener en cuenta es que siempre una fritura se sale al final. Poca sal siempre, pero se sale al final. Si yo salo ahí en el momento, digamos, se me va a humedecer el producto. Lo mismo. Entonces, toda esa crocantez que quise generar al principio no va a tener mucho sentido, porque la sal humedece cualquier tipo de alimento. Salimos de las frituras, así ya terminamos. No, porque ya hablar de frituras media hora, nada que ver con la charla. Tenemos el otro que es saltear. Este método es muy amigo también. Es decir, es un método donde puedo saltear vegetales. Bien, lo que yo quiero lograr siempre con un salteado es, la regla es una sartén bien caliente con aceite, poco, o alguna materia grasa también poca, o nada, después ellas me van a corregir. Con agua también puede con agua, saltear,
salsa de soja, en fin. Vamos a tener una sartén siempre bien caliente y es de cocción corta. ¿Qué es cocción corta? Simplemente que no es una cocción prolongada. Agrego rápidamente, salteo y lo que tengo que lograr es la crocantez y una cocción rápida. Pueden ser hojas, pueden ser algunos cortes bien finitos de vegetales, no pedazos gruesos porque después estos pedazos gruesos van a quedar crudos en el centro y dorados en el exterior y crudos en el centro. Pero es un buen método que se lleva bien con ellos también. ¿Bien? Paso A, y puede ser, por ejemplo, que lo sirva para otro método. Es decir, puedo saltear algo y terminar la cocción en horno, por ejemplo. Sí. Cuando decís grasa, ¿a qué te referís? ¿A grasa de No, vaca? grasa, por ejemplo, una manteca. Ustedes corríjanme, pues yo soy manteca, aceite. Sí, vamos a preferir siempre, en lo posible, el salteado en agua va a ser quizás lo mejor, y si no, vamos a preferir los aceites vegetales por sobre lo que son mantecas y grasas que son sólidas, porque son de mejor calidad para nuestro organismo lo que son aceites vegetales, de girasol, de maíz, de soja, de canola. Bien. Vamos al otro. Este se llama, bueno, este lo conocen, es el grillar o hacer la parrilla. Es cualquier verdura para las brasas. Grillar simplemente se le llama grillar porque tiene es como que agarre eso y le quede las marcas a esas rejas donde yo esté caliente. Es decir, está marcado como la parrilla. La idea es vuelta y vuelta, digamos, un pedazo que sea chico, y si fuera un pedazo, digamos, si son pedazos chicos, una temperatura elevada, de brasas o de fuego, o por ejemplo, si es una parrilla a gas, o una plancha en este caso. Si fuera, por ejemplo, pedazos más grandes, va a ser siempre a menor temperatura, vuelvo a lo mismo. Si vamos a dar una temperatura elevada, va a quedar siempre cocido por fuera y por dentro siempre va a quedar crudo. Pero esto puede ser pollo, carnes, vegetales. También aparece mucho esto de llamar las verduras grilladas, todo eso también que le da el sabor característico de lo que es un ahumado particular, un sabor particular. Después, algunas recomendaciones que dice también ahí. Es cierto que, por ejemplo, está bueno utilizar algún tipo de voy a ponerle hierbas o especias, mezclarlas con algún tipo de aceite vegetal, porque si no, esas hierbas y esas especias se van a quemar. Entonces van a quedar con un sabor fuerte y un sabor a quemado. Por ejemplo, orégano o, por ejemplo, no sé, pimentón, y eso es mejor mezclar un poco de aceite vegetal, sí. Para hacer, por ejemplo, una comida musita, primero yo, porque yo siempre hago esto, caliento la cebolla, pongo la carne y les pongo ahí cuando se da un poquito la carne para que no se queme la especie, ¿no? Sí. ¿Está bien? Está perfecto. Mientras siempre haya un medio graso, no hay problema. El tema es que no podemos tirar. O líquido también. O líquido, puede pasar exacto. en algún estofado, en algún guiso que tenemos. Porque se hidrata. Si no, es como que, por ejemplo, esto que son secos, esto generalmente tiene una ayuda de algún líquido, pero muy poquito. Pero la idea es que si hago un fuego y tiro todas verduras o tiro cualquier tipo de productos a un fuego o una plancha, es ayudarse con muy poquito líquido. Pero si le voy a poner, por ejemplo, especias o hierbas, automáticamente las va a quemar. ¿Bien? Y alguna cosa más en particular, si los vamos a, por ejemplo, a marinar, que quiere decir marinar, simplemente ponerlos en un poco de aceite con un par de especias de un día al otro, que los vamos a dejar para que tomen ese sabor. Podemos usar, obviamente, esa marinada para pincelar o cocinar. Bien. Siguiente, nos vamos a hornear, que es el que conocemos habitualmente. Hornear, aunque es sí, hornear sabemos todos, cocinar algo sabemos todos, sí, pero también si no los dividimos nosotros como cocineros o las personas que cocinamos, los mezclamos y es la idea de no mezclarlos. Hornear simplemente es el horno común, es un calor seco el que vamos a utilizar, temperaturas entre 180 y 250 grados en el horno. Podemos obviamente hacerlo generalmente sin ningún tipo de líquido, por ejemplo una torta, ahí específicamente lo dice, por ejemplo tenemos una torta, no lleva líquidos este método, pero me van a decir, sí, pero yo mantengo el molde, no lo contamos como parte de medio graso, lo que fuere, es seco, es decir, utilizamos solamente, en este caso budines, flanes, tortas, están no mezclados en ese método, hornear. Si decimos, por ejemplo, vamos a hacer una carne, está puesto en otro lado ese.
no está dentro de lo que es hornear en sí. Hay dos formas de hornear, simplemente por aire caliente, si tenemos algún horno que sea tipo convector, que larga aire caliente, y si no los hornos a gas común y corrientes, que son vapor seco, no, es seco, directamente, no produce nada, no va como formando ningún tipo de aire caliente. Pero siempre lo que utilizamos nosotros son los hornos comunes. Una pizza, por ejemplo, es hornear, un soufflé es hornear, una torta es hornear, un budín es hornear y no puedo contar más, dije un flan es hornear. Bien, pero no utilizamos ningún medio graso, nada que nos ayude para generar nada. Bien. El otro... Bien, asar al horno, acá sí utilizamos un medio líquido, puede ser que hagamos, por ejemplo, pollo al horno con papas, vegetales con pollo, pescado con vegetales, carne al horno con papas, alitas con verduras. Todo esto sí, fuente, ahí se los voy a ir explicando, simplemente lo que hace es agregan un medio líquido, hay varias opciones también, puedo precalentar la sartén, agregar el pollo, las papas, por decir una manera, las alitas, agregar un poquito de caldo y dejar que se cocine. ¿Ven? Ahí sí ya estoy usando, digamos, un medio líquido, entonces no es al horno, es asar al horno. ¿Bien? Otro. Creo que ya nos queda un poco. En sus jugos, que es brasear, muy de moda, está muy conocido para cortes de carnes que son súper duros, de repente que son cortes de carnes de tercera, o de repente no sabemos cocinarlos. Podemos utilizar este método, que es sellamos el producto, por ejemplo, cualquiera que tenga una carne, generalmente es con carnes, más que son carnes más duras. Agregamos verduras, agregamos un caldo, tapamos y cocinamos aproximadamente en un horno muy bajo por 3-4 horas aproximadamente. Sacamos eso y esas carnes se van desmenuzando. Eso es brasear. Es una cocción muy baja en horno, cubierto, que se hace simplemente, digamos, por 3 horas, 4 horas. Entonces esas carnes que son duras, a veces no sabemos cómo cocinar este pedazo que está duro, bueno, el mejor método para utilizarlo es brasear. Lo puedo hacer también en una cacerola. Tranquilamente, fuego muy bajo, pongo los pedazos de carne, sello los pedazos de carne, agrego un líquido, agrego verduras, tapo y lo cocino durante 3 horas y eso después puede salir para un relleno, para un pastel de papa, para un sándwich, para lo que sea. Y obviamente hasta lo puedo fritar y utilizando a medida que lo voy usando. Glasear, que no es muy común, que es un método que en realidad sirve para glasear, es unas zanahorias glaseadas, algo agridulce. Si incorporamos, por ejemplo, salsa de soja y quiero que sea un poco más intenso, de repente con esa reducción que va reduciendo, que se va como caramelizando, no se gusta caramelo, es glasear. Simplemente es para darle un sabor. Esta no lo mires, la manteca. Se hace con manteca de azúcar o con medio graso de azúcar, es para endulzar algún tipo de plato. Bien, pasamos al otro. Tenemos asar al horno en sartén, es decir, cocinamos todo en una sartén, por ejemplo grande o chico, lo que sea, y lo llevamos al horno. Ya está, pasamos a la sartén. Acá es como que hay algunas cosas que yo, si fuera el autor de esto, lo hubiese modificado, pero bueno, debo respetar al autor, no lo puedo modificar. Pero fíjense que ya es como muy dividida algunas cuestiones. Podría haber hecho esto en fuente directamente, pero en este caso lo hacemos en una sartén. Se calienta la sartén, se devora el producto, lleva el producto, algo tiene unos pasos así, pero no importa. Guisar es un método que lleva también mucho tiempo, fuego muy suave, muy bajo. Por ejemplo, todo lo que son, obviamente, garbanzos, lentejas y todo lo que con respecto a la legumbre, siempre tenemos que hidratarlas, sabemos previamente. Si no, como yo a veces que me olvido hidratarlas, agrego hirviendo rápidamente y le pego una vida de media hora y después termino la cocción en este método. Para mí, guisos es una cosa que podemos meter en infinidades de productos, infinidades de lo que quieran, carnes, verduras, vegetales, todo, y todo queda rico en el guiso. No hay forma de errarle con un guisado. Lo que tienen que tener siempre es tratar de tener ser un caldo que tenga buen sabor, y esto lo que hace siempre es opción larga también, tarda mucho tiempo, suave y larga. Esas son las dos cuestiones más importantes que tiene este método. ¿Ves? Y se cocina siempre tapado, no ando revolviendo. Si yo no lo destapo y lo cocino destapado, se va a evaporar todo ese líquido. Yo lo quiero mantener ese guiso, todo ese jugo que está ahí adentro.
Si tengo mucho jugo, obviamente después puedo comer todo el resto, y algunos, muchas veces, y en algunos países lo que hacen es separan las carnes, separan las legumbres, todo, y pueden hacer, por un lado, comer eso por un lado, y por otro lado, hacer una sopa con fideos con ese líquido de ahí de este guiso. Entonces hay varias opciones. Bien, el otro que tengo es gratinar. Es para dorar arriba, simple. Gratino una pizza, gratino lo que es un pastel de papa, hago unas verduras salteadas y les quiero poner queso arriba y quiero gratinarlo a la parte del horno de abajo, y lo que quiero simplemente es que se dore la superficie, nada más. Después tengo nada, lo puedo hacer con diferentes productos. Acá puedo hacerlo con queso, que es el más sano. Si no, puedo llenar mezclas de huevos, cremas, que hacen que sea un poco más pesado, pero la idea siempre, con pan rallado también puedo gratinar, pan rallado y queso, puedo mezclar. Bueno, una salsa blanca y queso también, ahí como que podemos Mezclar, mezclar. antes que huevo y crema. El huevo no estaría tan mal. No, está bien. Bien, después tengo, a ver, creo que ninguno más. Fin de la presentación. Entonces, lo único importante de esto es que se entienda. Ya después, ahora les van a explicar los alimentos. Es saber cómo tratar cada método en sí. Si yo lo sé tratar y lo sé utilizar, digamos, después me tiene que salir. ¿Bien?